Cordial saludo para todos. Mi nombre es Erika Castiblanco. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre los aspectos teóricos y normas de la descripción archivística. Para esto, primero vamos a dar un pequeño concepto de la descripción documental. La descripción documental es un proceso archivístico mediante el cual se identifican, analizan y registran los elementos formales y de contenido de los documentos, para esto con el fin de garantizar su control físico, intelectual y claramente su acceso. La descripción documental debe cumplir con unos principios. Estos principios son jerarquía. Esto quiere decir, en esta se refleja la estructura orgánica del fondo. Tenemos el principio de procedencia, que es en donde debe conservarse la relación con el área productora inicial o con la entidad inicial. El orden original de los documentos, que éste debe respetar la disposición de los documentos, es decir, desde el primer documento que se creó hasta el último documento que tenemos en ese momento, que ya tengamos conformado el expediente. En la contextualización se debe describir el contexto, la creación y el uso, es decir, digamos que va desde lo general, o sea, el fondo, a lo más específico, que sería algún documento. En la normalización se trata de adoptar las normas internacionales a la normatividad colombiana para que las podamos usar de la manera correcta y sacar el máximo provecho posible. Ahora hablemos un poco sobre digamos, el reto en general siempre va a ser que la información esté disponible, que sea accesible, que sea clara, que esté en la mejor manera posible, pero pues digamos, vamos a hablar como de unas diferencias entre los soportes físicos y los soportes digitales. Cuando hablamos de soportes físicos, ya sabemos que siempre deben estar de manera física. Podemos tener papel, pergaminos, óleos, folletos, billetes. Cuando hablamos de soportes digitales, estos sí dependen exclusivamente de un hardware o un software o alguna herramienta tecnológica que apoya su creación y divulgación. Cuando hablamos de la conservación de los documentos físicos, pues ya sabemos que estos se deben conservar o almacenar dependiendo del tipo de material, y claramente debemos contar con esa infraestructura, pero dependiendo del tipo de material que tengamos, en el que tengamos los documentos físicos, la temperatura del ambiente pues también debe estar adecuada para que la conservación sea la correcta, para que no se dañen. Cuando hablamos de conservación de los documentos digitales, pues al estar en formatos digitales, valga la redundancia, hablamos de migración, de formatos estables, que estos conforme y por supuesto que estos formatos sean compatibles a lo largo del tiempo y con la gran mayoría de sistemas operativos. Es decir, que no se condicione que si una persona no tiene una aplicación o una versión determinada, no va a poder visualizar el documento. Esto también aplicaría para la obsolescencia. Necesitamos que los formatos que estén en digital no se vuelvan obsoletos de una manera muy rápida. Pues cuando hablamos de la descripción de los documentos físicos, siempre tienen una estructura física. Y si hablamos de la descripción de los documentos digitales, pues digamos que la estructura es dinámica, pues debido a los metadatos y a las versiones. Cuando hablamos de acceso a los documentos físicos, siempre se deben tener a la mano, es decir, debemos estar en el lugar en donde está nuestro documento físico. Y su acceso, pues claramente, es de manera manual. Cuando hablamos de acceso a documentos digitales, no importa si no están en físico, si no estamos en ese lugar, en ese momento, yo puedo estar al otro lado del mundo y me envían una foto, un PDF, un escáner y yo lo voy a poder visualizar en tiempo real. Sin embargo, de igual manera que para los documentos físicos debo estar en el lugar, para los documentos digitales, si yo no tengo una buena conectividad, tampoco voy a poder visualizar. Sin embargo, el reto que al que deben apuntar tanto los documentos físicos como los documentos digitales, es garantizar la integridad de los documentos, la confiabilidad de los documentos, la veracidad de los documentos y claramente la consulta de los mismos.
Cuando hablamos de herramientas o tecnologías que nos puedan ayudar con la descripción documental, contamos con el SGDEA, que es el Sistema de Gestión Documental Electrónica, Sistema de Gestión de Contenido, que combina las tecnologías de gestión de documentos y gestión documental de documentos de archivo en un sistema integrado. También tenemos las bases de datos archivísticas normalizadas, como lo son Atom que es Access to Memory, este lo usamos más para el tema de la descripción documental. Cuando hablamos de Archive Space, este es más para el tema de la preservación de los documentos digitales a largo plazo. Sin embargo, ambos son hardwares de código abierto y de licencia. Discúlpeme, no son hardwares, son softwares de licencia abierta y pues en ambos permiten que las bibliotecas, los centros de documentación, los museos y demás hagan publicaciones. Entonces, pues digamos que el Atom lo usan más para el tema de la descripción documental, sin embargo, también permite publicaciones. Y el Archive Space sí es un poco más enfocado a la preservación de los documentos de manera digital. Cuando hablamos de los metadatos normalizados, hablamos, digamos que de herramientas que ayuden a codificar, por decirlo de alguna manera, el lenguaje en cuanto a metadatos se refiere. Entre estos tenemos Dublin Core, que es uno de los más populares. Esta organización promueve la innovación en cuanto al diseño de metadatos. De igual manera, mejorar todas las prácticas respecto a la ecología de los datos. Esto con el fin como de garantizar y ampliar, no limitar no limitar el conocimiento a una sola cosa. De igual manera también es de código abierto, sin embargo, digamos, hay como una membresía para aquellas personas que se quieran afiliar y de esa manera pues obtienen ingresos para ellos. También se tiene el EAD, que es la descripción archivística codificada estandarizada. Digamos que el objetivo de esto es estandarizar la codificación de los instrumentos de descripción. Esto con el fin de que estos puedan ser utilizados y compartidos en entornos digitales y en línea claramente para facilitar la búsqueda y el acceso pues a la gestión de los fondos documentales. También tenemos el MARC y el MIT. Cuando hablamos de softwares libres de descripción y preservación digital, tenemos Archivemática. Esta es una aplicación de código abierto que permite preservar el acceso a largo plazo al contenido digital confiable. Es decir, no va a tener uno que preocuparse que como que digan, si no consultaron en un año cierta cantidad de esto, los vamos a sacar porque pues hay otras consultas que necesitamos. No, van a poder durar ahí mucho tiempo sin necesidad como de tener la preocupación como de consulta, por decirlo de alguna manera. Hablemos un poco sobre las normas internacionales. Entonces, tenemos la norma ISAD-G, que es la Norma General Internacional de Descripción Archivística, define los elementos mínimos de la descripción de los fondos y las series. Para el caso de nuestra normatividad, la norma que estipula la descripción archivística es la NTC 4095, que esta pues establece los lineamientos de la descripción archivística en Colombia. Hablemos de la norma EISAR o CPF, Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos. Esta estandariza la descripción de entidades productoras, personas, familias o instituciones. Para el caso de la normatividad colombiana, la norma que se rige sería la norma 6052. Esta establece las directrices para la creación y gestión de registros. Gestión de registros de autoridad, estos están relacionados con los archivos de las personas, las instituciones o las familias. Hablemos de la norma internacional ISDF, la norma internacional para la descripción de funciones. Pues en esta se describen las funciones que generan los documentos.
o digamos la descripción documental en este caso. Para este caso, en la normatividad colombiana aplica la norma 6088. Esta norma establece los principios y procedimientos relacionados a la descripción de funciones en la gestión documental. Cuando hablamos de la ISDIAH, que es la norma internacional para la descripción de instituciones con fondos de archivos, pues esta describe las instituciones que conservan archivos. Cuando hablamos de la norma colombiana, la que aplica es la 6165. Esta da las bases para la descripción de instituciones que manejen fondos de archivo. Y pues digamos que ya esas serían la NTC 4095, 6052, 6088, 6165. Son las normas técnicas colombianas que, como ya lo nombré anteriormente, es la adaptación nacional de las normas internacionales en cuanto a descripción archivística se refiere. La descripción archivística cuenta con unos niveles o como con unos ítems que se deben cumplir sí o sí. Tenemos el fondo, que es el conjunto total de los documentos de una entidad o una persona. Esto se debe aplicar de acuerdo pues al archivo general de la nación o al archivo institucional. Tenemos la sección o subsección, que es la subdivisión orgánica o funcional del fondo, y esto se maneja por dependencias o por áreas. Tenemos la serie o subserie, que pues es el conjunto de documentos por actividad o función, y pues esto está directamente relacionado con los expedientes que tengamos en trámite en ese momento. Tenemos la unidad documental compuesta, que pues es el expediente o la carpeta como tal, y pues esa puede estar, claramente puede ser el caso o el proceso específico. Y tenemos la unidad documental simple, que pues es el documento individual, eh, que ya luego de muchas unidades documentales simples, pues formamos el expediente. Estos pueden ser actas, oficios, circulares, resoluciones, entre otros. Hablemos un poco sobre los metadatos y el banter. Entonces, los metadatos son datos estructurados que describen y contextualizan eh, y ayudan a la gestión de los documentos digitales y físicos. La función de los metadatos es asegurar la identificación, autenticidad, preservación y recuperación. Un ejemplo es pues el autor, la fecha, un formato, una ubicación, el software, el estado de la conservación, entre otros. La importancia del Banter o el banco terminológico archivístico dice no, es un instrumento de descripción regulado por el decreto 1080 del año 2015. Este lo que hace es unificar los términos normalizados en la descripción, asegurando coherencia, interoperabilidad y recuperación precisa de la información. Evita ambigüedades, estandariza vocabulario técnico y fortalece la calidad de los inventarios y bases de datos archivísticas. Es decir, lo que hace el banco de términos es que para todas las entidades, para todos los fondos, no sé qué, siempre va a ser fondo. Y el fondo nunca va, o sea, va a cambiar el contenido de los fondos dependiendo de la entidad, pero el fondo siempre vamos a saber que es un fondo, que es una serie, que es una subserie y de demás. O sea, va a cambiar como el contexto de los fondos que puedan generar las entidades, más no va a cambiar el significado del fondo como tal. Eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.